Lo que les voy a mostrar hoy en este video es magia. Como estar viendo el fuego, pienso en nuestros ancestros cuando vieron por primera vez el fuego y nunca habían visto fuego y ahora lo ven y dicen ¿qué carajos es esto? Lo que les voy a mostrar es más o menos lo mismo. Si les digo la palabra inteligencia artificial y ustedes nacieron a principios de los 90, finales de los 80, quizás se acuerden de la película Inteligencia Artificial, con el pibito de Sexto Sentido. Y si son un poco más jóvenes, quizás piensen en películas como Ex Machina o Her, que si no las han visto las tienen que ver porque son zarpadas películas, véanlas por favor. Cuando pensamos en todo esto asociamos inteligencia artificial a ciencia ficción. Películas. Sin embargo, la mayoría de nosotros interactuamos con inteligencias artificiales. Asumo que la mayoría de ustedes en algún momento jugó una partida de ajedrez con una computadora. Bueno, esto es una inteligencia artificial, es un programa, por decirlo así, que aprendió las reglas del ajedrez, que aprendió cómo jugar bien y que aprendió a hacerte sentir mal porque nunca vas a poder ganarle. Y si pensamos en inteligencias artificiales un poquito más avanzadas, podemos pensar en Alexa, Siri, Google... ¿Cómo se llama? Google Assistant. Google Assistant. Google. Hola, ¿qué acelga? Me dice hola, ¿qué acelga? He aprendido muchas cosas últimamente. Pregúntame lo que quieras. Google, mira, quería saber si vos sos una inteligencia artificial. Sí, mi inteligencia es totalmente artificial. Bueno, ven, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y está todo bien porque, qué sé yo, que el teléfono nos escuche, nos responde, suena un poquito raro, pero dentro de todo, qué sé yo, ya nos acostumbramos. Ahora, que una inteligencia artificial pueda hacer arte, nada, eso es mentira. Eso es algo de los humanos. Los humanos somos los que creamos arte, los que tenemos sensibilidad, que podemos interpretar cosas, mezclar colores para que quede bonito. Eso es algo que es humano, ¿o no? Les quiero presentar en este video a una inteligencia artificial que se llama DALL-E, cuyo nombre claramente es una mezcla entre Wall-E y el pintor Dalí, que puede crear arte. Esta es una investigación que todavía está en desarrollo. Yo he conseguido un acceso a la versión beta y les voy a mostrar lo que puede hacer. Para empezar, le voy a pedir a esta inteligencia artificial que cree una imagen de una mujer que esté vistiendo un vestido. Me cuesta hablar en español y escribir en inglés. Más bien que sea la silueta de esta mujer sosteniendo un paraguas. Y quiero que esto sea como si fuese una fotografía que está sacada en la calle. Así que le vamos a poner Street Photography. Y le voy a dar acá generar. Esto no voy a adelantarlo al video. Lo que van a ver es el tiempo real que le toma a esta inteligencia artificial generar una imagen con esto. ¿Qué serán? Como unos 10 segundos más o menos. Perdón que se las hago larga, les pongo un suspenso, pero quiero que vean el tiempo que les toma. Y ahí tienen. Eso que están viendo en la pantalla, ninguna de esas imágenes existe. Esta mujer que ven acá no existe. Esto tampoco existe. Nada de lo que están viendo acá son imágenes reales. Todo esto son imágenes que creó una inteligencia artificial de la nada. De la nada ha creado estas imágenes y en todas entiende lo que yo le pedí. No me digan que no es alucinante. Miren esto, o sea, lo que es más... Ni siquiera sé cómo hablar después de ver estas cosas. Le voy a agregar más detalles para ver qué es lo que crea. Quiero que la mujer esté caminando y quiero que haya lluvia, porque si tiene el paraguas es porque ha llovido, y quiero que hayan reflejos en la calle. Vamos a ver qué hace. Esta vez sí se los voy a acelerar para no hacer el video eterno. Miren esto. ¿Cómo una inteligencia artificial puede entender esto? Esta foto está totalmente invertida. No, esto es muy loco. Lo que es más loco de todo esto es que también tiene incorporados conceptos de composición, conceptos artísticos. Yo estudié artes visuales, tenía un montón de materias en las cuales nos enseñaban qué cosas hacen que una foto o que una imagen se vea bien. Por ejemplo, acá está poniendo a la mujer más al costado,
deja ver el camino, hay una perspectiva en ese camino, hay reflejos. El tono de la silueta de la mujer, negro, es mucho más oscuro que esto que está más lejos porque le está dando luz. O sea, no es solo una mujer caminando y que se vea fea la imagen. Es visualmente estético, es agradable a la vista. Y esto lo está haciendo una computadora ahora, en el momento. Esto no existe en estas imágenes. Vamos a probar de ponerle algo menos realista. El retrato de una jirafa que es reina. Y quiero que lo haga en el estilo de Rembrandt. Y acá tienen retratos de jirafa con una onda de Rembrandt. Bueno, no sé si qué tan Rembrandt son, pero estos sí tranquilamente podrían ser. Cambiemos el estilo del pintor. A ver, probemos otro pintor, Toulouse-Lautrec. El retrato de una jirafa que es reina, hecho por Toulouse-Lautrec. No me digan que no es impresionante. Algo que quizás se estén preguntando o les esté preocupando es qué pasa si yo, por ejemplo, le pido que genere una foto, dentro de todo realista, de, no sé, un famoso o un político haciendo algo que pueda ser escandaloso. Hoy en día yo si pruebo de poner eso, me va a salir una advertencia de no, no podés hacer esto. No voy a probar de hacerlo porque en el momento en el que a mí me dieron acceso a esta tecnología, yo tuve que aceptar una serie de normas y entre esos estaba, por ejemplo, esto. Pero aún así, digamos que yo no acepto eso y trato de hacerlo, esta inteligencia artificial, a propósito, cuando genera un rostro, no hace que se vea del todo realista. Uno puede entender que es una persona y que es un rostro, pero está como deformado de forma tal que uno pueda entender que esto fue generado por una inteligencia artificial. Otra cosa que tienen de alguna manera para advertir o avisar que esta imagen fue generada por una inteligencia artificial son estos pequeños cuadraditos que aparecen abajo. Esa es como la firma de DALL-E, que me parece hermoso que firme sus obras. La razón por la cual esta es una versión beta y todavía no está abierta al público es justamente por eso. Todavía están investigando y desarrollando más sistemas que sean capaces de filtrar ese tipo de contenido y no te permitan generarlo. Quiero probarla todavía un poquito más y quiero ver qué pasa si le tiro un par de palabras en español. Como han visto hasta ahora, esto nada más entiende palabras en inglés, pero me pongo a pensar en palabras que no tienen traducción y quiero ver qué hace. Le voy a pedir que me muestre un gaucho que esté tomando mate encima de un caballo durante el amanecer. Como verán, se los muestro ahí en la pantalla, está todo escrito en inglés, pero le estoy tirando un par de palabras mal escritas. Un par de palabras que están en español y quiero ver si sabe que es un gaucho y quiero ver si sabe que es mate. Porque si no tiene esos conceptos, no sé qué me va a generar. Miren esto. Bueno, este señor tiene un mate grande. El mate es como un poco grande y lo está sosteniendo de una manera muy poco ortodoxa. Pero miren esto. Entendió lo que es un mate y lo que es un gaucho. Vos me estás cargando. Nah. Hasta ahora lo he estado desafiando y entiende todo lo que le digo. Incluso estas palabras en otros idiomas las entiende. Lo que voy a hacer ahora, voy a agarrar y me voy a ir a la casa de una amiga que es poeta y vamos a probar esto con poesía, con cosas que no sean descriptivas. No le voy a pedir la silueta de una mujer o la gente está tomando mate, le voy a poner cosas que sean abstractas, que sea poesía. Y ahora mismo me voy para allá porque no puede ser que esta cosa haga imágenes que sean tan buenas. Bueno, esa es Victoria, mi querida amiga, poeta, profesora de literatura, Mamá de 2 gatas. actriz, comediante.
Intento de comediante. Y este es el aparato. Y bueno, si querés podemos probar de ponerle cualquier cosa como para que veas cómo hace la magia. Un gatito tocando el charango. Lo que sea hay que ponerlo en inglés. A cat playing. A ver cómo se dice. Charango. 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 Ponele para que lo diga. A ver. Charango. Charango. Bueno, ok. ¿Viste? Aparte hizo un montón de versiones. Crear una inteligencia artificial que pueda hacer esto, que le podéis algo, aunque sea un bolazo, en esos 10 segundos te lo crea. Hicimos un montón de gatitos tocando el charango. Tiene 2 cuerdas. Una papada con una... Papaya con hilos. Estamos filmando. Vamos a poner un gatito interrumpiendo a personas que quieren grabar un video. ¡Oli! La segunda. Está muy concurrido esto, ¿eh? Luna, ¿salís? Sopa. Sí, mira. Es muy genial esto. Y uno como... Eso mismo, pero como Van Gogh. Mirá. Mirá. Es muy flashero. No, me muero. Se lo acaba de inventar, o sea, no existe esto. ¿Cómo puede ser que entienda que combine los colores? El estilo, la figura. Y aparte, bueno, toma elementos de... Es como la perspectiva que tenían los cuadros de Van Gogh, ¿no? Sí, sí. Sí, los colores, el estilo, mirá cómo... Y esto lo podés descargar también después de acá. Ah, ¿se puede descargar? Sí, lo podés descargar y te queda un cuadro de Van Gogh. Y los derechos de autor y todo eso. Y los derechos de autor son de ellos y no podés como comercializarlo, o sea, no es que podés imprimir esto y venderlo. Pero si yo quisiera usarlo para algo, es de Mientras libre, le des... sí. Mientras le digas que lo Los hizo una créditos. computadora, sí. O sea que ya no necesitamos de los artistas. Lo que yo quiero probar es algo que es como abstracto, que tiene que interpretarlo. Una poesía de... O algo, sí, algo... o una frase... La ciudad en suspenso, bajo la luz amarilla de las farolas municipales. Ciudad fría y áspera, apenas caminada por zapatos apurados que se van, por fin, a casa. No se quiere sacar de todo esto. También nosotros lo vamos a romper. No, nos van a llamar. Señores, dejen de jugar con el bicho. Liberen a Dali. Eso también es loco, porque es como ocupar otra inteligencia artificial que te traduce las cosas. Solo estamos... O sea, no estamos haciendo nada, ¿vale? Somos unos inútiles. Bueno. Me hubiera gustado ver zapatos. Los pies de alguien caminando. Los pies de alguien caminando. Claro, ahí está. No puede captar las metáforas. La metáfora, una metáfora. Te voy a correr un poquito, ¿no? Que estaba como muy en el medio. Claro, no podemos darle para que interprete a una interpretación, sino... De una, eso es el problema. Hay que darle la interpretación dada. Claro, de Si la yo imagen quiero- que uno quiere Claro. generar. Sí. No puedo leerle un poema y que haga algo. Ahí Pero está. puedes sacar un montón de información. Puede sacar información de hacerlo, pero si uno quisiese que ilustrase un poema, uno tiene que darle la información De cómo te la gustaría. interpretación dada. Sí. Lo cual tiene Eso. sentido también, porque es como... Tiene sentido y ahí está la respuesta del cuál es El rol del artista. Podemos decirle una ciudad en suspenso, esto... Eso se puede ir. Y como zapatos caminando. Ajá. Ah, ahí está, mira. Ahí va. Ahí va, mira. Mira, y con las luces amarillas. Ah, este está parada sobre las luces. Está buenísima, esa me gusta, ¿eh? Si tuviese que elegirla. Esa. Esa está buena. Pero ¿por qué con alpargatas? Ah, bueno, y lo que se puede hacer, mira, uno puede venir y pinta la parte que no te gusta. Ay, muy flashero, me muero. Y entonces decís... No sé. Zapatillas. Y entonces ahora va a usar esto mismo y te va a cambiar nada más las zapatillas. ¿Ves? Y ahí como que le cambió. Lo hizo mirando para el otro lado. Ajá, está bueno. Es re loco. Bueno, y lo otro que yo quería probar era sacarle una foto a eso y ponerlo acá. ¿Quién hizo esto? Ariel Robledo. Y le vamos a poner un
dejándola ahí como para que la gente pueda ver sus trabajitos. Y le vamos a sacar una foto a aquello. Y lo subimos. Bueno, vamos a subir una imagen mientras de la... De la Siberia. Sí, mira. Ay, me muero. Y ahora vamos a poner que haga como Variaciones de esa imagen. Hizo otro montón de Siberia con otra gente. Mirá, Siberia está con otra gente. Mira eso. Es la Siberia, pero no es la Siberia. Es la Siberia, pero no es la Siberia. Muy fuerte. ¿Ven pero como te interpreta algo que te lo saca de la nada? Y que está bien iluminado y que se entiende que es un gato con gente, que la pata le pasa por abajo. O sea, ¿cómo hace eso? Mirá, que le está agarrando la patita. Y además acá como que hizo unas variaciones también del lugar en donde está. Ajá. Parece como una... Como plantas. Ajá. ¿Y se puede combinar? ¿Cómo combinar? Y ponerle esto con esto. Ay, no sé. Eso también estaría bueno, que se pueda combinar. Que genere variaciones de esto. Vamos. Musiquita de espera. Estuviste trabajando un montón, sí. Mientras la computadora hace todo. ¡Wow! ¿Viste qué flash? Mirá. Y aparte que te lo hizo como en una pared. O sea, mirá, ese es como que re... O sea, está re inspirado en lo mismo, como un círculo con otras cosas. A ese le hizo como las estrellas por afuera. Ajá, mirá. Pero entendió como algo cósmico, estrellas. Sí. Mirá. Es que encima te da ideas. Porque Claro, ponele eso es lo que vos. tiene. Esa es la parte que a mí me parece que puede como no reemplazar a los artistas, sino como ser una herramienta De inspiración. y que vos como trabajás como colaborativamente con esto. Porque le tirás un concepto, por ejemplo, esto ya tiene colores, pero por ejemplo que le digamos colibrí volando, o sea, si lo tuvieras que describir. Ay, a ver si puedo hacer. ¿Qué hace? ¿Qué propone? ¿Cómo lo describiríamos? Colibrí en el espacio. Y... ¿Cómo se habla? No, como honeycomb. Eso. Hicimos una mezcla que vamos a andar como a cagar. Ok, chicos, aprendan a hablar antes de comunicarse conmigo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Como que hizo planetas con panales. Mira qué loco, como picando un planeta. Que se parece un poco al concepto. Sí. Todos se acercan bastante al concepto del original, en el cual nos inspiramos. No, hazte como el cable. Como pueden ver, la capacidad de esta inteligencia artificial de crear imágenes es alucinante y definitivamente abre un debate de qué es lo que va a pasar con nosotros, los artistas. ¿Vamos a seguir teniendo trabajo? ¿Vamos a ser reemplazados por robots? Tipo Terminator, pero Terminators artísticos. Yo pienso que no va a ser tan dramático. Esto es simplemente un paso más en la historia del arte. En algún momento los humanos hacíamos pinturas rupestres, después tomamos esos pigmentos, hicimos pinturas con las cuales crear cuadros, después apareció la fotografía, apareció las cámaras digitales, las computadoras, y ahora tenemos esto. Para mí, lejos de ser una amenaza, es una nueva herramienta, es como un nuevo juguete que tenemos los artistas, con lo cual crear cosas. Si hay algo que caracteriza a la creatividad humana, es justamente nuestra capacidad de adaptarnos, de tomar nuevas herramientas y utilizarlas para crear cosas nuevas. Me parece que todo eso es arte en un sentido mucho más amplio. Entonces yo personalmente no estoy aterrorizado por esto, al contrario, estoy súper emocionado por seguir creando cosas y por ver a dónde avanza esto, porque esto es solo el principio. Y me parece que de una u otra manera estamos viviendo algo que es histórico. A mí al menos me parece alucinante. Cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios, qué inquietudes les genera esto, o si les parece interesante o no. Si quieren ver aún más imágenes, sigan la cuenta oficial de DALL-E de OpenAI. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima, si es que no me reemplaza alguna inteligencia artificial.